Y seguimos aquí, por supuesto, en Así Somos, narrando esta tragedia que ocurrió hace 20 años en Inglaterra con estos dos chicos, Patrick y David, que desaparecieron el día siguiente de Navidad y hasta el día de hoy no se sabe de su paradero. Mucha atención porque David Wilson es un criminólogo y sus palabras a usted le van a hacer bastante eco de lo que en tantas y diversas situaciones similares a esta se ha dicho también en nuestro país. David Wilson, criminólogo, opina lo siguiente respecto a este caso de estos dos niños desaparecidos. Dice, si hubieran sido dos chicos de clase media, ese caso habría sido tratado inicialmente de manera muy diferente. Había un juicio de clase que hacía verlos como fugitivos en vez de... palabra clave, vulnerables. Si son niños, 11 y 13 años. Claro, no es que no los tomaran, no hicieran la investigación. Que uno de repente dice, a ver, ¿por qué prejuicio, por qué discriminación? Que no hicieron nada, no se movieron, no investigaron. La hicieron igual, pero desde una base equivocada. Desde la base de que ellos, por ser como eran de personalidad, como los describían la mamá, ellos no podían ser víctimas de nada. Bueno, y acá entonces, de nuevo me agarro de tus palabras. Yo creo que la descripción de las madres lo único que causó fue que la policía actuara de forma negligente al tratamiento de esta búsqueda, sino que más bien los dieron como, insisto, se fueron, tenían sus planes. Típico de ellos. Por ahí estarán, ya llegarán. Y de esto hace 20 años. Puede ser que alimentaron el prejuicio de las mamás con sus comentarios. Ahora, este caso estuvo congelado durante una década, 10 años. Y no fue sino hasta el 2006 donde se reabrió. ¿Por qué? No por un pálpito. Porque aparece una persona en escena que, atención, así, aquí es como decimos, pónganse el cinturón de seguridad, es un tipo bravo. Comienzan a haber muchos casos de depredación sexual a menores. Comienzan, obviamente, intensivamente todas las policías a operar y dan con un tipo. Ese hombre, atención, se llama Brian Field. Brian Field era un tipo que no pagaba impuestos, no trabajaba, lo estamos viendo en pantalla, no tenía contrato y no tenía documento, estaba como un poco perdido dentro del ámbito social, estaba fuera del sistema, muy bien. Lo peor de todo, que tenía, era un gallo satánico que tenía un oscuro secreto y que ni más ni menos... La verdad es que en algún momento se descubre como la punta de una hebra de que él fue el autor del secuestro, violación y asesinato de Roy Tuttle. ¿Quién es este niño de 14 años? Ahí lo vamos a ver en pantalla, que fue una de las víctimas y fue por ese caso que este tipo aparece completamente en el mapa. Pero espérate, ¿cuál es el nexo entre esta desaparición de este chico con la posible culpabilidad de Brian con respecto a los dos niños de los que estamos hablando, David y Patrick? Porque cuando lo descubren de ser el culpable de secuestro y violación de este otro pequeño, empiezan a averiguar de que tiene otros delitos similares y vivía en la cuadra donde vivían David y Patrick. ¿Y él atacaba en el radio, en un radio entonces similar? No necesariamente, pero así una de las víctimas también podríamos decir que era del barrio. Obviamente me imagino que sus víctimas eran niños vulnerables. Claramente, claro. Que vivían mucho en la calle y que probablemente la familia apoyaría esta versión de son desordenados, vete a saber dónde se fueron, y él aprovechaba esa instancia para abusar de ellos. Súmale un detalle. Si atacó este presunto culpable, este pedófilo, no atacó en el barrio. Atacó lejos del barrio, en una bencinera. No es atacar en la misma cuadra en la que tú estás viviendo. No estáis cagando donde comes, sino que estáis atacando a gente de ese lugar, pero en otra parte. A ver, Carla, esto sí o no que se parece a algo que siempre he escuchado. Hay un psicópata, un asesino en serie, digamos. Y cuando descubren que tiene, no sé, 5 asesinatos, él antes, o sea, como que todo está en este paso de la historia, pero antes hizo un ensayo y para. Y después ya no se puede detener y de ahí ya le da. Al parecer, quizás David y Patrick fue la primera vez que lo hizo y fue su ensayo. Se asustó al ver a los niños en las cajas de leche y se contuvo algún tiempo hasta que después no pudo parar. Claro, eso pasa y en varios casos policiales que nosotros hemos llevado acá de psicópatas que de repente se largan a matar y no paran más. Al principio es verdad lo que dices tú, Salfa, los primeros son como ensayo, entonces... Ensayo-horror. Sí, entonces quizás como que se detienen un rato, así como hay un lapso de tiempo más largo entre uno y otro al comienzo, por lo mismo que estás diciendo tú, porque empieza una investigación, empiezan a ver que esto está en la prensa, que están en las cajas de leche, que está la gente buscando. Entonces paran, pero después ya se largan con todo. Hay un prontuario de este caballero, porque por lo que tengo entendido, 3 años después de la desaparición de David y de Patrick,
él es pillado manejando en estado de ebriedad y al hacerle el examen de sangre es cuando encuentran la conexión con el asesinato de otro niño Roy. Ya, ok. Él, el 2001, fue encontrado, él confesó. Fue encontrado culpable y todavía sufre cadena perpetua. Mira. Sin embargo, eso no quedó ahí, porque se dieron cuenta que en el año 51, cuando tenía 14 años, cuando él tenía 14 años, persiguió por el bosque una pequeña de 11 años a quien estranguló y hasta dejarla inconsciente y abusar de ella. Cuando él tenía 14 años. No la mató, pero la dejó inconsciente y se abusó de ella. En el mismo tiempo, él abusó de sus hermanos en un hogar de acogida. No. Era un depredador sexual. En los 70, a sus 33 años, abusó por primera vez del hermano menor de su esposa. No de su esposa, él estaba casado, abusó del hermano menor de su esposa. De su cuñado. Ya en el año 86, que fue cuando desaparecen este par de niños. En el 96. Perdón, en el 96, 10 años antes, fue apresado durante 2 años tras secuestrar a 2 jóvenes de 15 años, los que había recogido en un camino y que ustedes ya entienden qué fue lo que le ocurrió, pero no lograron escapar porque se lanzaron por el auto. A mí hay algo que me llama la atención. Si a él le dieron cadena perpetua y él reconoció crímenes, ¿él no reconoce los de este Buena tipo? Pregunta. No. Tuvo que reconocer todo lo demás porque encontraron evidencia absoluta. Pero... Osamenta, me imagino. Se vio entre la espalda y la pared. Pero casi pasó algo. Que se dieron cuenta del que tenía un modo operandi y de que algunas pistas o cosas, trofeos que se quedaba, los iba a dejar a un peladero. Y fue la policía a excavar ese lugar. Hay imágenes, hay fotografías que lo estamos viendo ahí de la foto de esa excavación que se hizo el 2006. Y la verdad, en este botadero que se llama de Solihull, no se encontró nada. Ni osamentas de niños, nada. Y él negaba, decía, no, yo no tuve nada que ver con él. Y todo de a poco comenzaba a apuntar que no solo porque vivía cerca, no solo porque es un depredador sexual, sino que habían ciertas cosas, pequeños detalles, que todo parecía indicar que él donde estaba, que alguien también lo había visto cerca de la bencinera. Es que todo, o sea, una inmensa casualidad de que todo apunta a este desgraciado, más él confesó un montón de cosas, excepto el asesinato o la desaparición que haya tenido que ver al menos, pero sigue hasta el día de hoy siendo sospechoso, pero él lo ha confesado y no se le ha podido encontrar. Ahora ustedes me preguntan, ¿cuál más pistas hay? Ni una más, pero hay las suficientes, pero no son las definitivas. Pero son concluyentes. No son concluyentes, pero todo apunta a este tipo igual. Se puede dar que un psicópata, un asesino, en este caso en serie, reconozca todos estos delitos y este específicamente no. Está dentro de su psicología porque me imagino que un poco de sinceridad debe haber en su Yo por eso le pregunté justamente eso a Salfa, pero Salfa dice que los que él reconoció fueron porque había de una u otra forma evidencia. Estaba pillado, no tenía cómo salvarse, o sea, no lo reconoció de sincero, ni de honesto, ni porque quería contar o hacer catarsis y liberarse de una culpa, sino que porque no le quedaba otra. Claro, sería raro si alguien de verdad tiene un arranque catártico y cuenta todo. Eso sería lo normal. Ahora, yo estoy sorprendida. ¿Es posible que un niño con 14 años tenga esta pulsión depredadora a esa corta edad? De violar a una niñita con 14 años, perseguir. Dos cosas. Uno, es súper complicado diagnosticar a un niño porque tú lo estigmatizas. Pero parece que él hubiera sido víctima de un abuso, no tengo el dato, pero tiene un comportamiento típico eso, ¿no? Es súper probable. Nosotros siempre hablamos de eso acá, de estos perfiles que han vivido lo mismo antes y son perfiles que después como que quieren revertir lo que le sucedió vengándose. Pero no 14 todos lo hacen. años, Carla, 14. Claro. Eso es lo complicado. No se puede diagnosticar a un niño tan chico porque tú lo estigmatizas y a esa edad todavía tenemos cierta plasticidad y versatilidad para poder cambiar y aunque tengamos ciertos antecedentes conductuales, no sé, de psicopatía, de violación, qué sé yo, de abuso, eso puede revertirse. Entonces es súper complicado estigmatizar y categorizar etiquetando a un niño tan chico. Pero lamentablemente sí hay antecedentes conductuales cuando uno ya ve a los psicópatas adultos, todos cuando niños han sido abusadores, han maltratado a los animales, han odiado a sus familiares, han sido golpeadores, qué sé yo. Y otro tema es cuando tú diagnosticas pedofilia. La pedofilia se diagnostica desde los 16 años en adelante y con por lo menos 4 años de diferencia de edad. Perfecto. Entonces, un niño de menos de 16 años, así viole, abuse, haga lo que haga, no es pedófilo, no es pederasta. Es
Juego sexual, pero de alguna manera yo entiendo para dónde va Eva, porque en definitiva ese juego sexual entre este niño de 14 años, para ponerlo en, en ese rango, y la niña de 11, es un juego sexual violento. Sí. Hay una estrangulación y una violación. Hay una persecución por el bosque hasta que la encuentra, la viola, la ahorca. Ahora, claro, hay una cosa muy violenta, claro, no es de un depredador de 14 años. Pero yo opino exactamente lo mismo que ustedes, pero lamentablemente los manuales diagnósticos, el DSM, que ahora es el 5 ya, claro, tipifica que bajo los 16 años no es pedofilia. Ahora va para allá, va a convertirse en un depredador sexual. A la vista está, ¿no? ¿Cómo termina esta historia? Mira, quiero mostrar el siguiente antecedente, que el caso está cerrado, ¿ah? No. O sea, se estimó, no saben qué hacer. Sin embargo, todavía lo siguen buscando. Aún así, se ha hecho una fotografía que digitalmente retocada, se ha hecho una proyección de cómo se vería Patrick y David, más o menos, con el paso del tiempo. Y esta es la imagen donde los retrataría ellos ahí un poquito mayor. Es en el caso de David Spencer, ¿cierto? Con algunos años más. Y en el caso de Patrick, donde no hay una mayor diferencia. Ellos muy parecidos entre sí. Debo decir que los oficiales, esto es bien terrible, los oficiales, así como la familia, ¿cierto? Los padres, la mamá de estos niños, concluyen en la interna de que ellos están muertos. Sin embargo, ellos quieren descubrir, al menos, ¿saben la verdad? ¿Quién tuvo que ver con esto? ¿Qué les pasó? ¿Y dónde están? Es una vez más el hermano menor de David quien pide que no van a descansar hasta que ellos entiendan y puedan encontrar sus restos para darle al menos una digna sepultura. Tenemos este último testimonio. Atención. I think I've come to terms with he's gone and he's dead now. It's just a case of putting him to rest, having somewhere to go with the family and trying to move forward. Heavy. Terrible, pero no hay mucho que hacer, la verdad.